Ya estamos al aire. Una vez más aquí en Estereotipos, en no sé si decir nuevo horario o decir nuestro antiguo horario, porque la verdad el programa cuando lo empezamos, bueno, creo que empezó a las 6, luego lo cambiamos a las 7, estuvimos mucho tiempo a las 7, luego nos fuimos a las 8 y he decidido que regresemos a las 7 porque luego los programas se alargan padre y no es lo mismo alargarnos hasta las 9 y fracción que alargarnos hasta las 10 y pico. Entonces, creo que este horario puede ser muy bueno para todos y todas las personas que nos ven. Como siempre, saben que a partir de mañana el programa también está en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en iHeartRadio, entonces eso es lo de menos. El día de hoy regresamos a la literatura, no es que nos hayamos alejado mucho de ella, pero hoy vamos a hablar de una literatura diferente, una literatura vista desde adentro, pero desde un adentro distinto. No vamos a hablar con cómo se hace o cómo se escribe o vamos a hablar de un libro en particular. Hoy vamos a hablar de la editorial, de una editorial, el surgimiento de una nueva editorial y de qué llevó a Jessica, que es nuestra invitada, a hacer esta editorial y hablaremos de muchas más cosas, pero para no aburrirlos, para no hablar de temas que no vienen al caso, hoy no espero no hablar de política, no digo que no lo vaya a hacer, porque siempre acaba uno hablando un poco de política, pero no es el tema principal, así que vamos a darle acceso a Jessica Reichman, que está con nosotros, se está conectando, ya ven que la tecnología va poco a poco, ya los astros se están alineando para que esté con nosotros. Y ahí está ya Jessica con nosotros. Hola Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, tío. ¿Cómo estás? Yo muy contento de tenerte, le decía ahorita a la gente que hoy vamos a hablar de literatura, definitivamente, pero vamos a hablar de una literatura, si me permites decirlo de esta manera, diferente, porque vamos a abordar un punto de vista de la literatura que no es el que más acostumbra. Generalmente Sí. acostumbramos a hablar con escritores de libros, Ujú. y esta vez vamos a hablar, pero no, o sea, sí de libros, pero no nada más de un libro, sino de muchos. ¿Sí? Me acuerdo, justo cuando estaba preparando la entrevista, me acordaba mucho de la entrevista que tuvimos con Estela Peña, que tuvimos la oportunidad de hablar con ella, de la traducción de libros, que también es algo muy fascinante y es otro punto de vista. Pero Sí. contigo vamos a hablar con, no sé si decirlo de esta manera, y a lo mejor estoy equivocado, pero digamos de la parte Ajá. final del libro. O sea, cuando el libro se convierte, si me permites decirlo ya de esta manera, en libro. O sea, ya dejó de Sí. ser una idea, ya dejó de ser un manuscrito, ya dejó de ser todo y se convierte en libro. Pero voy a empezar con la pregunta más difícil que te hacen, la que siempre te hacen. Esta sí es la de cajón, es la típica. Te la tengo que hacer porque si no diría, ¿qué está haciendo este güey? Este, pero ¿quién es Jessica Reichman? Cuéntanos rápidamente quién es Jessica Reichman. Eh, bueno, pues, ¿cuánto tiempo tienes? El que quieras. Es la ventaja. Aquí no hay, nadie nos está persiguiendo, nadie nos está molestando. A lo mejor nada más alguien en tu casa te dice ya, pero fuera de eso nadie nos está persiguiendo. Bueno, primero, gracias, agradecerte la invitación, tío. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Y bueno, yo siempre me gustó leer, pero no nada más me gustaba leer, me gustaba hacer todo un espectáculo alrededor de la lectura. Entonces me metía debajo de la cama a leer Lovecraft con la linterna o escondía libros en el jardín en Cuernavaca mientras mi familia, súper deportista, jugaban deportes y yo me escondía a leer. O sea, para mí siempre tenía este elemento de magia, la literatura. Y luego estudié la carrera, estudié la maestría. Siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que tiene que ver Es, con las es, historias. ¿Estudiaste letras? Estudié letras, la carrera y la maestría. Ok. Eh, eh, y luego, y la verdad, y empecé a escribir historias en tercero de primaria con una compañera tuya, con Jackie. Nos Ah, perfecto. conocimos. Ajá. Y entonces hacíamos cómics en la escuela y tal. Y luego, bueno, estudié literatura y todo esto. Y siempre me gustó escribir, pero me daba pánico mostrar lo que escribía porque qué tal si no era buena. Me importaba en ese entonces lo que opinaran de lo que escribía. Entonces, lo guardé en el closet y también pues estudié, me hice maestra de yoga y de meditación, ya sabes, como que me fui por todos lados para no enfrentarlo. Y un buen día mi hermano, el menor, platicando con él, le dije, oye, es que tengo muchas ganas de escribir y tal.
Y me dijo, mira, hermana, si empiezas ahorita y eres malísima, en 10 años vas a ser menos mala. Pero si no empiezas, en 10 años vas a ser igual de mala. Entonces, ¿qué más te da? Y bueno, así fue como empecé a escribir y cada vez me importó menos lo que opinaran de mí. Y, y bueno, pues básicamente eso es. Entonces siempre he dado clases de literatura, talleres de literatura, he trabajado en edición, escribiendo en revistas en donde se dejen. Sí, siempre he estado rodeada de ese mundo. No sé si es motivador o no, esto que dice tu hermano de, mira, si eres mala, a lo mejor en 10 años eres menos mala. Pero tiene mucha razón. Si no haces Sí, nada, en 10 años vas a seguir igual de mala. O sea, exacto. ahí nada más hay que decirle a tu hermano, hombre, decir vas a ser buena, dar un matiz a su, a su enfoque, pero Sí, es muy cierto lo que dice. sí. Tú ya has tenido la suerte de publicar, y digo la suerte porque la gente a la que le gusta leer, empezando por ellos, por los lectores, pues a veces creen que nada más es una persona que tiene la capacidad de redactar bien y de contar algo, escribirlo, llegar a un lugar y decir, ya llegué con el libro y le dicen, puta, gracias, bienvenido, dame tu libro. Sale en 2 meses en todas las librerías del país y de habla hispana en el mundo. Y nada más alejado de la realidad. O sea, el, Sí, el, el crear un libro, yo era de los que decía, es como tener un bebé. No, hombre, tener un bebé es mucho más fácil. O exactamente. sea, mucho más fácil. Sí. Sí, y mira que yo tengo 2 hijos que no fue nada fácil ni tenerlos ni cuando eran chiquitos, nada. O sea, eran cada uno en su, ¿no? Fue complicado. Y tener libros, híjole, sí, es más complicado, sudas más, te cuestan más, ¿no? Y como puedes, para empezar, este proceso de escribir, editar, ¿cuándo es cuando dices, bueno, ya estuvo, bueno, hasta acá llegué? Porque el libro nunca va a terminarse, en realidad nunca va a ser perfecto, nunca va a llenar todas tus expectativas y decir, ahora sí es perfecto, jamás. Entonces es un trabajo continuo hasta que dices, o estoy hasta el gorro y ya no puedo ver una vez más este libro, o, o te amistas también un poquito con esta parte de entender que somos seres en proceso y en progreso, ergo los libros que escribimos también, ¿no? Es muy interesante porque los que alguna vez hemos escrito algo, revisamos lo que hemos escrito y lo corregimos y lo Uh -huh. dejamos y luego lo volvemos a ver y le volvemos a corregir Uh -huh. y lo vuelves a ver tiempo después y le vuelves a corregir y es como, incluso a veces es frustrante, es que era tan malo que cada vez que lo veo lo corrijo y creo que importa mucho el que en esos periodos de tiempo, evidentemente, has cambiado. Claro, Entonces, la palabra que a lo mejor utilizaste para definir algo en ese entonces era la que creías la indicada, pero hoy sabes que hay otra palabra que va a funcionar mejor, o has tenido la suerte de que te han dado 2, 3 apes mentales por ahí para decirte qué es lo que no se debe de hacer, ¿no? Yo me acuerdo exacto. cuando yo empecé en el taller de escritura, y llegas bien contento creyendo que traes el futuro Quijote, ¿no? Y y se burla de ti hasta Daniel Steele, pero bueno. Y y me acuerdo que una de las cosas así que primero se me grabaron, una de forma, ¿no? O sea, de repente me dicen, es que te falta las sangrías y yo, Ah, perdón, no creí que fueran tan importantes. Y hoy no hay manera que no las ponga, o sea, exacto. ya lo Sí, entendí y ya entendí el por qué además, ¿no? claro. Y otra cosa, por ejemplo, el evitar utilizar cualquier adverbio terminado en mente, que Ajá. llama mucho la atención porque en el día a día lo usamos constantemente, de manera constante. Entonces, Totalmente. te obliga a hacer un cambio total de forma de pensar para Sí. redactar de una manera distinta. Pero hay Ujú, una cosa que me llama mucho la atención. Ahorita decías, eh, fuiste maestra de yoga, de sí. meditación, que creo que son dos disciplinas que van muy de la mano. Ujú. Yo Y con la admiro escritura mucho, también, ¿eh? perdón. Y con la escritura también. Y con la escritura, claro. Ajá. Bueno, la única ventaja es que con la escritura no te tienes que doblar tanto, porque si no, entonces yo
yo no llegaría ni a un sustantivo, pero bueno. Y escribes por ahí, incluso alguna vez te juntas por ahí con algunas otras personas, con algunas otras autoras, y publicas con seudónimo, Celestine Gold, o sea, está bonito el seudónimo, ¿no? Se me hace hasta muy humilde. Pero después tienes un libro, que ahí sí me gustaría hacer un alto en particular, que es Nos queríamos matar, si mal no recuerdo el título. Nos quisimos. Nos quisimos matar, que escribes a dos manos con tu exmarido, y es sobre la experiencia precisamente de un matrimonio que fracasa, por las razones que sean. Surgen 600 millones de preguntas en relación a esto. Y voy a empezar con la primera y la más fácil. No es cierto, no es la más fácil. ¿Cómo te atreves a escribir un libro sobre tu matrimonio que no funciona, que por alguna razón fracasa, con tu ex? No con un psicólogo, no con un terapeuta, no con un experto, no con una amiga que vivió algo parecido. No. Con tu ex, o sea, con el que terminaste un matrimonio, con el que terminaste una vida, deciden iniciar un proyecto como escribir un libro. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se gesta? Sí. Bueno, mira, primero yo soy fiel creyente de que no existe la comunicación entre personas. Ok. Bueno, primero porque, a ver, si estamos en una plática como contigo, evidentemente es muy rico, es muy padre, tú me aportas, yo te aporto, si corremos con suerte le aportamos a la gente que está escuchando y todo es en santa paz. Pero si en algún momento tienes una diferencia con alguien, esa persona cree, piensa en otra cosa, tú crees en otra cosa y no va a haber manera de comunicarse y de llegar a un punto medio. Es bien difícil. Tienes que tener una madurez emocional, intelectual, las dos partes, muy impresionante para poder llegar a ese punto. Y luego pasa el tiempo, independientemente de lo que haya pasado en esa discusión o no, o si fue una discusión o lo que haya sido, y cada quien recuerda del pasado algo muy distinto. Entonces, cuando te preguntan, bueno, pasa con los hermanos, obviamente, y es de común, ¿no? Esta parte de decir, es que cada quien crece en otra casa. Eso quiere decir que la memoria, en la memoria juega parte la imaginación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto para decirte que en un matrimonio, evidentemente, y sobre todo si no funciona, hay dos versiones de un mismo hecho que nunca vamos a saber cuál es. Y esas dos versiones van a ser opuestas, sin duda. Él va a decir una cosa, ella va a decir exactamente lo contrario, él le va a echar la culpa a ella va a decir, no es cierto, fuiste tú, y así nos vamos a seguir. Entonces, a mí lo que me llamaba siempre mucho la atención en estos libros en donde una persona habla de otra que no puede defenderse, es, bueno, ¿qué está opinando la otra persona que no está metida en el texto, no está metida en la conversación? Y en este caso, bueno, creo que, no creo, tenemos la oportunidad cada uno de contar la versión de cada uno de la historia. Perdón que te interrumpa, pregunta obligada. Yo estoy de acuerdo contigo, incluso yo siempre he dicho que una de las mejores canciones de Phil Collins es Both Sides of Story, precisamente por eso, porque todas las historias tienen dos caras. O sea, mañana llega un amigo y te cuenta su peor historia, poniendo como el malo a alguien y dices, híjole, me gustaría conocer qué opina el otro, porque a lo mejor no es tan malo, y a lo mejor el malo eres tú, o ninguno es malo y ninguno es bueno, ¿no? Para no poner las cosas blanco y negro. Exacto. Cuando tú empiezas a escribir este libro con tu ex, para no hablar del libro, porque aparte soy sincero, te lo dije antes de entrar al aire y se lo digo a la gente, no he tenido la suerte de leerlo, entonces no voy a decir cosas que no sé. Pero me imagino que en algún momento llegan a contar un hecho precisamente en el que van a ver los dos lados de la historia. Exacto. No se llega también a un momento en que dices, híjole, tenía razón él, o sigue sin darse cuenta que estaba equivocado, o sea, las dos circunstancias. Justo las dos. Mira, cuando empezamos a escribir bueno, hay varias cosas que pasaron alrededor que fue lo que
hicieron posible que se publicara el libro, ¿no? La primera es, Sergio no es escritor, él estudió mercadotecnia y está en otros rollos. Fue director de la revista Cinemanía, entonces obviamente sí, pues sabe, ¿no? De lo que se trata. Pero como pues, yo soy editora, tal, entonces decidimos que yo iba a editar el libro. Sí. Entonces, él me mandaba sus capítulos y yo los editaba. No sabes cuántas veces se me antojaba cambiar lo que decía, quitar cosas, poner, meter mi mano y decir, no es, hacía unos corajes terribles. Y fue un ejercicio muy, muy fuerte de madurez para mí decir, no te metas con lo que está diciendo. O sea, si yo estoy hablando de mi verdad, él tiene todo el derecho de hablar de su verdad. No te metas con eso. Eso fue complicadísimo. Ahora, claro que nos fueron cayendo 20. Bueno, yo no sé a él. A mí me fueron cayendo muchísimos 20 conforme lo fuimos escribiendo y sobre todo, bueno, las dos partes. Escribirlo, pero también recibir sus capítulos y decir, mira, claro, si este matrimonio no funcionó y no aprendo nada, ni del matrimonio, ni del divorcio, soy una idiota. O sea, sí, la verdad. Entonces, de repente, decir, bueno, voy a escuchar con otros oídos lo que está diciendo y lo que está poniendo y voy a ver qué sí me corresponde y ver si cambiando eso podría yo ser una mejor persona, una mejor mamá, una mejor, etcétera, ¿no? Y definitivamente sí me hizo reflexionar muchísimo, también me hizo reflexionar a mí cómo me iba a servir escribir este libro. Porque finalmente yo soy de la creencia que sí escribimos lo que no entendemos. Si vamos a escribir lo que sabemos, no es un tipo de libro, o sea, claro que existe gente especialista que escribe sobre eso y me parece fantástico. Yo no escribo sobre eso, yo escribo sobre lo que no entiendo, lo que no me queda claro. Entonces, fue un gran ejercicio hacer. Mira, me gusta mucho, nos está diciendo Beatriz Graf. Dice, la versión de ella y la de él son convincentes. Gran libro. O sea, qué interesante porque, qué padre, porque yo sí me imagino que en este momento el lector se convierte en una especie de jurado en donde escucha las dos versiones y al final de alguna manera tiene que decir, y al final seguramente vas a tener que decantándote con base a las experiencias que tienes, ¿no? O Exacto. sea, si de repente yo oigo, leo tu versión y yo no he vivido cosas similares a las tuyas, pero he vivido cosas más similares a las de tu ex, voy a decir, oye, pues él tenía razón. Pero aquí Exacto. lo interesante de ver las dos es darle el peso precisamente a las dos verdades. Lo que es más admirable, y no por quitarle mérito a él, porque al final también es desnudarte, es desnudar Sí. un poco quién eres, y más en un tema tan personal como es la relación de un matrimonio, pero el que tú tengas que recibir porque no es lo mismo que tú agarras y digas, mira, yo voy a escribir mi parte, él escribe la suya, se la mandamos un tercero y que las junte. No, Exacto. tener que hacer la labor y no meterle mano, de verdad es de aplauso. O sea, porque híjole, ¿cuántos no estaríamos tentados a decir, no lo Sí, vamos a poner así? sí, sí, sí. No, no quiero que, ¿sabes qué? No, no quiero quedar, no quiero, bueno, déjame, te voy a contar una anécdota chistosa. En el momento yo sí me quedé con el ojo cuadrado, no lo podía yo creer. El libro se publica y entonces empiezo a salir con un señor y estamos saliendo y todo muy bien y tal, y de repente un día me dice, ¿sabes que ya no puedo salir contigo? Y le digo, ok, ¿por? Y me dice, porque leí tu libro. Ya no me caes tan bien. No me caes tan bien, estás re loca, o sea, qué horror. Y le dije, oye, a ver, espérame tantito. Es un libro basado en la relación y etcétera, pero eso no quita que la Jessica del libro y el Sergio del libro son personajes de ficción. O sea, son personajes sacados de la memoria, de la imaginación, de un montón de cosas. Claro que después de esa conversación ya yo tampoco ya tenía interés de salir con esta Claro, persona, pero fíjate que, no, o sea, ¿no? Que es fuerte. no, y eso me llevaba a una pregunta que va de la mano, porque más allá de que sean personajes ficticios, sacados de una realidad, pero
pero al final todo el mundo le pone tu cara a ella, todo el mundo le pone la cara a él, y hay al menos un grupo de personas que se llama familia, que no solo le pone, sino que cuentan la misma anécdota ahora además vista desde el punto de vista de la familia, como diciendo, oigan, me hubieran preguntado para agregarle aquí al capítulo unas cuantas cosas, ¿no? Pregunta obligada, ¿tus hijos ya lo leyeron? Mira, te voy a decir, mis hijos ahora tienen, Camila está por cumplir 15, Sebastián está por cumplir 17. Sebastián, digamos que por personalidad, a Sebastián no le gusta leer, no lee ni en defensa propia, no le gusta leer y tampoco le da mucha curiosidad leer el libro. Camila lee muchísimo y entonces se la pasa, ma, ya voy a cumplir 15, ya lo puedo leer, ya lo puedo leer, ya lo puedo leer. Ahora, te voy a decir que una vez caché a mi sobrina y a Camila leyendo un capítulo del libro. Porque soy malísima escondiendo cosas, no me gusta esconder cosas. En mi casa los dulces está a nivel piso, o sea, los libros están afuera, hay libros de todo en mi casa, no escondo. Estoy segura que Camila ha leído algunas cosas, aunque tiene el deber ser muy puesto, entonces... Las cachaste y dijiste, niñas, vean pornografía, no lean eso. Exacto. Por favor. Tal cual. Entonces, bueno, fue, mira, al final lo editamos de forma tal, o sea, el acuerdo entre Sergio y yo fue, mira, tú y yo nos podemos echar lo que sea entre tú y yo, pero no se vale meter a terceros, qué bueno. Empezando por los niños. Ahora, déjame hacer un paréntesis. Claro que hay capítulos fuertísimos que tienen que ver con los niños, porque pues son parte de la familia, ¿no? Pero sí muy cuidadosos de que la anécdota fuera acerca de la pareja y no que tuviera que ver con cualquier situación que se hubiera dado entre los niños. Y, por ejemplo, todos los nombres son reales, salvo por el nombre de un exnovio mío, que sí, la verdad es que lo critiqué muchísimo y estuvo delicioso, y sí le cambié el nombre. Él sabe quién es, y yo creo que la gente cercana también, pero no me pareció correcto poner su nombre. Pero con eso es suficiente, es como de tú sabes quién eres. O Exacto. sea, no me importa que lo sepa todo el universo, con que lo sepas tú. Y si tienes una duda, te lo regalo autografiado el libro. Sí, fulano eres tú. Oye, yo me acuerdo, entrevistamos una vez aquí en el programa a una chava que escribió un libro sobre la violencia que sufrió con su novio. Muy fuerte, evidentemente. Y así como la pregunta es de, bueno, pues él sabe quién es, ¿no? O sea, aunque le cambies el nombre, sabes quién es, tus amigos van a ser. Pero está también la familia, o sea, la familia me refiero papás, hermanos, tanto de un lado como de otro. Debe ser difícil aceptarlo, ¿no? O sea, porque al final tú tomas partido. O sea, tu familia tuvo que haber tomado, bueno, esperamos, tomado partido contigo y la del con él, ¿no? Bueno, luego te enteras de unos casos en que dices, no, le dan toda la razón a él, pero vamos a suponer que a ti te ha aceptado tu familia y la de él. Y a lo mejor tener que ver la versión de él y decir, híjole, pensé mal, hablé mal, actué, porque hay casos, no hablo de la tuya, pero hay relaciones, ¿no? En las que las familias son muy extremas. Y de repente leer esto sí debe de ser de, híjole, debe de simbrar a más de uno, ¿no? Bueno, fíjate que definitivamente estábamos en una presentación en la Rosario Castellanos y entonces hay un capítulo en donde Sergio escribe que una noche me vio dormida y vio su almohada y dijo, ¿y si pongo la almohada encima de la cabeza de la persona? ¿No? Y es un capítulo fuertísimo. O sea, yo me acuerdo la primera vez que lo recibí, lo leí y dije, al principio lo recibí y lo leí con ojos de editora. Estaba yo corrigiendo acentos, Termino y digo, madres, o sea, está muy fuerte. Y al otro día me dice, ¿qué opinaste del capítulo? Y le digo, pues, o sea, bien, pero, güey, está fuertísimo. Me dijo, ¿quieres que lo quitemos? Le dije, no, porque es importante que seamos honestos, ¿no? O sea, vamos a... Entonces, en esta presentación de la Rosario Castellanos, yo le dije, ¿por qué no lees un capítulo tú? Leo un capítulo yo y bueno, ya está. Entonces, estamos sentados y yo tengo enfrente, en primera fila, está su mamá con sus hermanas. Y en primera fila
unos asientos más para allá. Mi familia y la de Sergio se llevan muy bien, o sea, Ok, son muy cordiales, se saludan bien, no hay malas ondas, yo qué bueno. adoro a su sobrina, en fin. Y entonces, unos asientos para acá está mi cuñado, el esposo de mi hermana, mi papá, mi mamá, mis tíos, etcétera. Y Sergio empieza a leer el capítulo de la almohada y yo veo que su mamá se empieza a hacer chiquita en el asiento, como diciendo, qué horror, sáquenme de aquí, qué pena. Mi cuñado se reacomoda en el asiento y se le empieza a tensar la quijada. Yo pienso, ¿qué va a pasar después de...? Creo que ya no va a haber brindis. Exacto. Creo que nos vamos a ir todos de volada, y después, y sí, y mi cuñado me dijo, me costó muchísimo trabajo escucharlo, y mi papá me dijo, es un capítulo de veras muy fuerte, que me costó muchísimo. Decíamos antes de estar al aire que no te quiero hacer las típicas preguntas que le hacen a todos los escritores, pero me veo obligado a hacer una pregunta. Está bien. En lo más profundo de tu corazón, de tu alma, de tu ser, y en lo más profundo del corazón, del alma y del ser de Sergio, ¿qué es lo que dice? Vamos a escribir este libro. O sea, ¿por qué este libro con nuestros nombres, como dices, sin cambiarlos, de una situación 100% real, en donde, como platicas esta anécdota, la van a acabar viendo tus familiares, mis familiares, nuestros amigos en común, los que no nos conocen, el imbécil aquel que critiqué tanto, porque a partir de hoy en Estereotipos lo conoceremos como el imbécil. Me parece perfecto. Lo típico que lo conozco, pero bueno, ni modo. Hoy a partir de ahora es el imbécil. Exacto. Y se tiene que tener un par de pantalonzotes, por no decir huevos, porque luego hay gente que se ofende, pero pero se tienen que tener para hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, mira, primero porque recibimos algo de cada uno de gente distinta. De mi lado, íbamos en un taxi hace mucho a una presentación de Beatriz Rivas, íbamos en el coche, Fernando Zurita, Paulina Vieites y yo, y estaba yo hablando con Sergio y Paulina me dijo, ¿con quién hablas? Dije, con Sergio. Me dijo, ay, se llevan súper bien, deberías de escribir un libro. Y dije, órale, y ya lo dejé pasar. Y a Sergio, un amigo de él, le dijo, oye, te llevas muy bien con Jessica, ¿por qué no escriben un libro? Y cuando Sergio me lo contó, le dije, qué chistoso porque Paulina me dijo esto. Y se quedó como un año más todavía. Y un día dijimos, oye, ¿y si lo escribimos? Y mira, te voy a decir que a mí, o sea, Sergio, creo que tenemos razones más o menos similares. Él se va mucho por este lado de cómo, a pesar del divorcio, se puede preservar una paz en la familia y ta. Y yo me voy por el lado de experimentar, soy muy curiosa, me interesa muchísimo, híjole, las flores, así como me puede interesar las reacciones humanas, por qué hacemos ciertas cosas, y hacer cosas distintas y nuevas para ver qué pasa, ¿no? Este experimento, porque al final fue un experimento, se me antojaba muchísimo porque además, claro, cuando tú conoces a una persona y decides casarte con esa persona, es porque hay algo en común, hay algo que te atrae, hay algo que, lo que sea, no importa. Entonces, después, verlo en retrospectiva es como dice Steve Jobs, ¿no? Que no puedes ver lo que sigue, pero cuando ya estás adelante y ves en retrospectiva, puedes entender perfectamente bien por qué pasó lo que pasó al final. Y escribir es una gran herramienta para entender nuestras vidas, el mundo alrededor, porque tiene que pasar por un proceso en el que están las ideas, las memorias, los recuerdos, y cuando lo atraviesas por medio de la razón y pasa por ahí, lo tienes que poner en palabras y expresar en ideas que el otro puede entender, es un proceso complicadísimo, que si no te mueve del lugar, es porque no lo estás escribiendo. Bien. Es porque no lo estás escribiendo, punto. Claro. Voy a hacerte una pregunta. Sé que el libro no es un libro de autoayuda. Así como escuché decir hace poco en una presentación que decían que después de un divorcio, libros de autoayuda no. Pero tengo que preguntar, son de esas cosas que me vienen a la cabeza y la tengo que preguntar. Si tú, una amistad tuya, quien fuera, sea hombre, sea mujer, quien sea,
está en un momento difícil de su matrimonio, ¿le recomendarías hacer el ejercicio? Oigan, escriban 2, 3 cositas, enséñenselas, no con el ánimo de atacarse ni de justificarse, sino nada más de contar cómo están viendo las cosas desde su punto de vista. ¿Lo recomendarías? Sin duda. Y te voy a decir una cosa, lo que dijimos de que no es un libro de autoayuda, no y sí. Y te voy a ser bien honesta, y es una discusión que tengo con Beatriz Rivas todo el tiempo, porque a mí, a ver, como todo, ¿no? Hay libros de autoayuda terribles y hay libros de autoayuda que a mí me parecen fantásticos y que me han ayudado muchísimo, porque si Yo yo puedo tengo sacar... el título para uno, pero me da vergüenza decirlo. A ver, por favor. Es un libro para la masturbación que se llama Manual de Autoayuda Manual. El problema es escribirlo. Pero el Si libro, quieres, el título ya está. yo te lo publico en Toolbox, ¿eh? En Toolbox se publica todo, lo que sea. Ahorita hablamos de Toolbox, no te preocupes. Sí. No, Pero, pero pero ya tienes casa editorial para cuando eso lo es. aterrices. Pero ahora dime qué discutes con Beatriz, debe ser interesante. Bueno, Beatriz odia los libros de autoayuda. Y porque Beatriz dice que la verdadera autoayuda es la ficción, la gran ficción, los grandes libros de literatura. Y estoy de acuerdo, 100% estoy de acuerdo, ¿no? O sea, bueno, en fin. Pero también hay libros de autoayuda que están escritos con esa finalidad, que son muy buenos. Hay otros que son porquerías, pero lo mismo pasa con la ficción. Claro. Hay ficción muy mala, muy, muy mala. Entonces, bueno, en ese sentido, este libro sí es un libro de autoayuda en él. ¿Por qué? Porque no es ficción, porque es un libro que trata un tema sensible en donde de repente podríamos echar mano de ciertas herramientas para no atravesarlo de una forma tan ruda y tan dolorosa. Pero ahí te va la diferencia. Y esto, Ramón Córdoba, el editor de Alfaguara que murió, era muy amigo mío. Y entonces cuando estaba escribiendo el libro, le dije, oye, Ramón, ¿puedes echarle ojo al libro, por favor? Y entonces ahorita sí me voy a echar flores, me da enteramente igual. Pero le entregué el libro y me dijo, mira, el libro está súper padre, la voz femenina, me encanta, la voz masculina no sirve para nada. Le dije, ¿por qué? Ramón, ¿lo conociste? No, pero no conozco a nadie que hable mal de él. No, bueno, era una persona directa, podría estar en lo correcto o no, ¿eh? Yo no estoy diciendo que siempre tuviera la razón, Claro. pero no se iba por las ramas, te decía en español claro lo que pensaba de lo que fuera. Entonces me dijo, mira, la voz femenina cuenta y la voz masculina alecciona. Y aleccionar es de hueva, nadie quiere ser aleccionado. Si tú escribes este libro no se va a publicar. Punto, te lo firmo yo. Y le dije, espérame tantito, déjame grabarlo, porque si no mi ex no me va a creer que lo estoy inventando yo. Y Y lo vamos a pasé. tener que escribir otro capítulo. O nos vamos a matar sin escribir nada, ¿no? Entonces, grabé lo que dijo, se lo puse a Sergio y le dije, ¿qué onda? Y me dijo, no, está bien, le voy a cambiar. Y es un libro en el que no aleccionamos, o sea, yo no digo, hagan esto porque esto está chido, no. O sea, es nada más mostrar los hechos con la menor adjetivación posible, con la menor, se los dije, no sean idiotas, no. Y Sergio también cambió de giro, lo hizo mucho más, o sea, Vivencial. hablaba, ajá, de sus experiencias, no tanto de no hagan esto y se hagan lo otro. Y, y creo que eso le da un giro, ¿no? Creo que en ese sentido los libros de autoayuda sí se dividen en dos, los que te dicen qué hacer y los que te dicen qué hacer sin que te des cuenta. No, no es cierto. Los que te ¿Sí? exponen una situación para que tú como lector formes parte activa de la lectura y puedas tomar tú tus propias decisiones. Mira, nos dicen aquí en el chat, y no podría estar más de acuerdo con el comentario. Ahorita que decías de libros de ficción que son de ayuda, dice, El Quijote ayuda, y estoy totalmente de acuerdo. Es quizás el mejor libro de autoayuda que se ha escrito, o sea, ¿Sí? sin lugar a dudas. Oye, y los libros de Dostoyevsky, no No, manches, o sea, bueno, pues libros de conoces psicología. si conoces un ludópata, le puedes dar el jugador para que entienda hacia dónde va. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Escribir, para la gente que nos está escuchando,
A mí me da mucha risa porque hay gente que sí se enfrenta a ese terror de la hoja en blanco, hoy pantalla en blanco. Sí, sí, ya, a ver, yo creo que no hay nadie ya que escriba a máquina. O sea, Sí, y sí. menos a mano. Exacto, Pero exacto. bueno, hay gente que no, hay gente que se dice que lo que menos le cuesta es arrancarse, ¿no? Platicaba el otro día con Federico Treguero y me decía, es que yo nunca he tenido bloqueo. Ajá. O sea, a lo mejor escribo y después me doy cuenta que no me gustó nada lo que escribí, lo borro completo, pero nunca he tenido bloqueo. Y yo le contaba que yo hace poco tenía clarísima la idea de a dónde quería ir y no sabía cómo empezar cómo arrancar, ¿no? Entonces, es un proceso Ajá. muy complejo. Si después a eso le agregamos de que hay aunque la gente en los chats le pase a valer 3 toneladas y en las redes sociales, hay una cosa que se llama ortografía y que es muy importante, es vital. Exacto. Salvo que la pinche Ray, y mira que yo la admiro en muchas cosas, de repente le quitó el acento a solo y ahora dijo, siempre sí. Y es de, no, bueno, Siempre no se lo puede estar quitando y poniendo cada 3 años. O sea, exacto, no, 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 que se decidan y que ah, nos dejen ya de, claro. ajá, de Y luego, acuerdo. y luego aparte, dentro de lo que es el proceso de escritura, es, vas a contar algo que yo creo que todo el mundo tiene algo que contar. Yo Ujú. estoy convencido de que te puedes sentar con cualquier persona y tiene una historia que es digna de ser llevada a un libro. El chiste es saberla llevar. De acuerdo. Entonces, llega gente que logra conjuntar todo esto. Estamos hablando desde el proceso de sentarse, saber vaciarse en un texto, hacerlo gramaticalmente de forma correcta, hacerlo con la ortografía que debe de ser, no por ser purista, sino porque a veces si no se entiende lo que uno escribe, eh, Claro. estructurarlo, porque pues, a ti te cuentan una anécdota buenísima y te la cuentan con su principio, su clímax y su final en media hora. Y dices, ahora conviértelo en 200 páginas, papi. O sea, invéntate historias o cuéntanos cómo germinaban las flores del jardín donde estabas, ¿no? O sea, hay miles de estilos. Y de repente la persona que pasa todo este proceso que tiende a ser que tiende a ser largo, o sea, pocas personas son como Stephen King que publica uno al año como de 600 páginas que dices, ¿cómo le hace? O Pérez Reverte que no acaba de estar publicando el de Revolución y ya está publicando uno nuevo sobre Sherlock Holmes. Sí, 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 Y sí. dices, ¿cómo? Claro, cuando te enteras que escriben como 4 al mismo tiempo, que también digo, ¿cómo? Exacto. ¿Cómo le hacen? Pero bueno, por eso es Pérez Reverte, por eso es Stephen King. Luego hay gente como Ken Follett que yo estoy seguro que su negocio con la editorial es por kilo, no es por otra forma. Exacto. Porque ese güey, si no Sí, escribe una cosa de este tamaño, no se la publican. Entonces, creo que va por ahí. Pero bueno, pasan este proceso, sufren el libro, revisiones, correcciones. De repente estás en la página 80 y te tienes que regresar a la 10 para ver si tiene coherencia lo que estás escribiendo. O sea, es un proceso realmente, por eso te digo que el parto como quiera, pero de los escenarios es 24 horas y si no es cesárea, vámonos, ¿no? O sea, es un proceso largo. Y ya no hablemos de la concepción de la historia contra la concepción del parto. Uno es mucho más bonito, la de la historia. Y tienes tu manuscrito, tienes un tambache de hojas, X número de hojas, con la que sabes que podrías decir que está terminada tu historia, ya acabaste, como lo decías tú al principio, seguramente si lo vuelves a revisar lo corriges y lo corriges y lo corriges, pero bueno, vamos a decir, ya lo acabaste y surge la pregunta de, ¿y ahora qué? exacto. ¿Y ahora qué? ¿Va a gustar? No va, porque ahorita tú decías, oye, yo escribo y no me importa lo que la gente opine. Y te puedo entender, pero al final por lo menos tiene que haber un güey al que le gusta. O sea, al menos uno, ¿no? O sea, Sí, tiene que haber uno que diga, él se edita. exacto, exacto. Hay gente, conozco gente y no voy a dar nombres porque en una de esas nos están viendo y para qué andamos ventaneando gente, pero que sé que tiene libros y no los quiere publicar porque Ujú. no quiere enfrentarse a todo este proceso. De acuerdo. Tú has estado en los dos lados. Ujú. Cuéntanos primero el proceso
como escritora a una editorial? O sea, cuéntanos cómo lo viviste como escritora todas estas publicaciones. Mira, te voy a contar que mi historia, la verdad, con las editoriales ha sido padre, ha sido divertida. O sea, la primera novela que publiqué, la publiqué con Ruth Reséndiz, con María Scanlan, con Claudia Wenzel, Ay, puras con compañeritas mías. Shoshana García y conmigo. Fuimos 5 escritoras, pero es un libro, es una novela, no son cuentos. Ok, o sea, es una novela a 5 manos. Gold, Celestine Gold, ajá, es Sueños bajo la piel, la escribimos entre las 5. Y bueno, nos la publicó Planeta y la verdad es que fue una experiencia, pues además, digo, escribirla fue, imagínate, 5 mujeres, la mayor en ese entonces tenía 50 y la menor 30, o sea, fue padrísimo, de veras, fue una experiencia fantástica. Llegamos a Planeta, todo bien. Tengo la suerte de conocer a todas, que además me imagino lo que pasaba en las lluvias de ideas ha de haber sido apasionante. Apasionante, o sea, era padrísimo, pero además, yo de veras sí digo que pasó algo mágico ahí, porque no puede ser que en todo el tiempo que estuvimos trabajando, ninguna vez, no hubo ni una sola vez en la que alguna de las 5 dijera, se van a volar, yo ya me voy, o alguna pelea, nada, es que nada, increíble. La última era, teníamos que entregarle la novela a Beatriz antes de la FIL, para que se la llevara, y una noche antes llegamos a casa de Ruth, y está ardiendo en calentura, su hija está jugando en el tumbling, entonces mis hijos fueron a cuidar a los hijos de Shoshana. Claudia se regresa de Cuernavaca porque le decimos, Clau, estamos vueltas locas. María también se regresa. O sea, fue una noche impresionante en la que de veras pudimos sentir esta fuerza femenina a todo lo que da, con hijos enfermos, o sea, padrísimo. Bueno, fue algo padre, llegamos, hicimos presentaciones, hicimos una presentación en La Condesa en un restaurant bar fantástica, otra en Casa de Claudia, o sea, estuvo increíble. El proceso fue suavecito, la novela entró, gustó, la publicaron. La otra luego con Sergio, Paulina Vieites nos presentó al director de Océano, nos entrevistaron en Penguin y en Océano. Y fue padrísimo porque estaban a punto de irse a la FIL. Entonces, Océano nos dijo ya, firmamos contrato ahorita con ustedes para que se queden con nosotros. Con Penguin no hubo todavía así de, no, vénganse con nosotros, así. Y firmamos con Océano. Océano es, o sea, bueno, una editorial impresionante, nos trataron súper bien, el editor una monada, todo bien. A pesar de que ese proceso fue suavecito, entrevistas, claro que las entrevistas, un año de entrevistas con Sergio estuvo pesadito, pero bueno, la libramos los dos, no nos matamos. Lo que te quiero decir con esto es que a pesar de que no tengo una sola cosa que decir de ninguna de las editoriales con las que he publicado, han sido de veras gente súper buena onda. Con todo y todo, es bien complicado. Es bien complicado porque de repente llegamos a una presentación y los libros no llegan. Entonces ahí nos tienes mandando familiares a que traigan libros, los compren en las librerías de cerca, un desastre. Hicimos varias presentaciones con el primer libro, con la de Sergio, no te cuento, entrevistas, presentación. Y se termina una impresión, una edición. O sea, no se lee, no se ve, no pasa nada, ¿no? Y claro, te voy a decir la verdad, a mí lo que me gusta es escribir, editar, estar en contacto con los autores, a mí no me gusta promocionar, no me gusta. O sea, eso de estar en el coche del norte a sur, poniente, para arriba y para abajo, hacer entrevistas, ir, subir, bajar, no me gusta, no es lo mío. Ir a ferias, tampoco. La feria de Guadalajara me la paso increíble, pero porque voy a ver no porque a mí me entrevisten, sino porque yo voy y compro libros y estoy en el relajo, pero no porque voy a trabajar. Entonces, yo lo que me pregunto es, no sé bien cuál es la pregunta, pero sé que hay algo que no está bien. Entonces, estar de ese lado, en donde eres escritor,
y picas piedra para que te publiquen. Y a pesar de que es un viaje para mí, afortunadamente ha sido súper suavecito, ¿cuál es el objetivo de eso? Que te lean 1000 personas, que se venda tu libro, que irte a Hollywood. O sea, me pierdo un poco en el objetivo, ¿me explico? Claro. La verdad, ¿a qué te miento? Y bueno, sí, dime. Es que es muy interesante el objetivo, porque ahorita hablábamos, por ejemplo, del libro que escribiste con tu ex, cuando yo te decía, ¿por qué no? Y me cuentas estas coincidencias de, oigan, ¿por qué escriben un libro? Y dicen, ah, órale, y se vas gestando y sale el libro, ¿no? Y al final es como decir, bueno, ok, ya hice mi libro y quiero que lo lea la gente y que Ahí me... te va. ¿Y qué viene después, no? Eso, esa parte, y esa parte creo que es la más importante para mí. Cuando tú tienes algo que decir, y yo creo que como empezábamos, como decíamos al principio, todo mundo tiene algo que decir. Y yo creo fielmente que todos somos artistas, escritores, pintores, cocineros, lo que tú quieras, pero todos somos artistas, tenemos esta vena artística que expresamos de alguna u otra manera. Que sepamos que estamos siendo artísticos o no, usando la creatividad o no, ese es otro rollo. Pero de que la usamos, punto, porque ahí está. Ahora, yo, cuando nosotros producimos arte, intrínsecamente hay que compartirlo. Pero no estoy muy segura de si el objetivo es que la lean 7,000 millones de personas o una. Porque te voy a contar una que me pasó. Me pasaron varias. Pero esa hubiera sido suficiente para mí. Estamos en una presentación, Sergio y yo, terminamos de presentar el libro, y de repente me bajo, ya nos vienen a saludar, y veo a la maestra de Sebastián. Y digo, y órale, yo luego, ¿no? Y no sabía ni siquiera que sabía que habíamos escrito un libro. Claro, luego me enteré que Camila estaba promocionando nuestro libro en toda la escuela, ¿no? Entonces viene bajando la maestra y me acerco y le digo, qué gusto verte, gracias por venir. Una maestra súper seria, me abraza y me dice, te quiero agradecer porque me estoy divorciando y yo pensé que yo era la única que me sentía así. Y después de leer tu libro, veo que no estoy sola. Me abrazó, me dijo, gracias. Y yo dije, esto valió la pena todos los 80,000 años de parto que vives cuando escribes un libro, porque esa conexión con otro ser humano a través de lo que eres, porque en un libro, si está escrito con el corazón y con el alma y con la entraña y con tu verdad va a ser la verdad de todos, porque lo humano es lo humano y ahí está. Cuando conectas a través del arte con otro ser humano desde tu humanidad a través de la literatura, ese es el objetivo para mí. Entonces, ya con eso lo vale todo. Por eso, y déjame decirte otra cosa de algo que mencionaste, que yo tampoco voy a decir nombres, pero tú y yo sabemos quién es, por lo menos una persona, aunque también conocemos más. Por eso me da tristeza que las obras de arte literarias, libros, ficción, no ficción, autoayuda, como quieras, se queden en el cajón. Me da muchísima tristeza, porque yo fui una afortunada en leer esas obras en el taller o en un, ¿cómo se llama esto? En engargolado. Pero, ¿por qué no le damos chance a más gente que tenga acceso a estas cosas tan lindas, tan humanas, que nos acercan, que nos conectan? Podríamos decir que esta explicación que acabas de dar de darle una razón de ser a lo que se creó, ¿no? O sea, el David, si se hubiera quedado en una bodega metido debajo de una lona, no sería nada. Sería Nada, una piedra debajo de una lona, ¿no? literal. Y podemos decir la obra famosa o no famosa. O sea, Sí, incluso yo siempre he creído que a veces en el arte, de repente llegan y dicen, no, tal cuadro, que no sé qué, que no sé cuánto, y dices, pues es que a mí me gusta más este otro, ¿no? Y dices, sí. wow, o sea, a lo mejor el autor de ese otro está muerto, pero a lo mejor estaría eternamente agradecido. Pero esta razón de
de hacerlos llegar, de que puedes impactar a una persona, por ejemplo, como el caso que nos cuentas. ¿Esa es la semilla de Toolbox? Sí, sí, mira, la semilla de Toolbox viene, y te lo voy a decir porque es muy interesante. Estoy tomando, claro, como yo, o sea, yo siempre me he movido en el área creativa, literaria, ¿no? Entonces, cuando decido empezar con Toolbox, que ahorita te cuento esa semilla, empiezo a tomar otro tipo de clases porque pues no sé nada. Entonces, estoy tomando estrategia de mercado con una maestra fantástica, Marisa Ochoa, que da clases en el TEC, que es lo máximo. Y entonces me dice, vamos a encontrar esa filosofía, vamos a encontrar esa raíz de Toolbox. Y entonces estuvimos escarbando y escarbando y escarbando y para crear el manifiesto de Toolbox. Y cuando un día a las 5:55 de la mañana digo, ¡ah, ya entendí! Y lo empiezo a escribir y se lo mando y tal. Y me doy cuenta que es algo que ha estado en mi vida siempre. Nada más no sabía, no tenía idea que iba a acabar convirtiéndose en una editorial, esto que te voy a decir. Y es una, te podría decir casi, bueno, no es obsesión, pero sí es como un acento muy particular a la justicia. O sea, a mí la injusticia me pone muy mal, a ver, a todos. Pero yo estoy hablando de mí porque vivo conmigo en mi mundo y para mí la justicia es importante. En el sentido de, por ejemplo, en mi casa tengo un niño y una niña. En mi casa no existe, es que tú porque eres el mayor, tú porque eres la menor, tú porque eres la niña y tú porque eres el niño. En esta casa trabajamos todos porque la casa es de los tres y ya está, porque es lo justo, por ponerte como el ejemplo más obvio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo veo una gran injusticia respecto a la publicación de los libros. Y ojo, no estoy criticando a las editoriales hacen lo que pueden y un gran editor me dijo una vez, es que lo que tú no estás entendiendo, no fue Ramón, fue otro, me dijo, lo que tú no estás entendiendo es que una editorial es un negocio. Y perdóname que te lo diga, pero la novela de X puede estar fantástica, pero tiene 700 páginas. No es negocio para nosotros, no la va a comprar ni su mamá, por más que sea el nuevo Quijote. Y le dije, sí, pero no es justo. Y me dijo, yo sé que no es justo, pero esto es un negocio. Entonces, esa plática me hizo salir súper enojada, no con él, no con la editorial, con lo que pasa. Entonces dije, a ver, ¿qué puedo yo hacer en mi ámbito para implementar la justicia que yo tengo que traigo adentro? Dije, a ver, todas las historias, y por todas me reservo derecho de admisión en historias, sí, o sea, pederastas, ese tipo de cosas, ni siquiera me voy a meter en eso, pero sí creo que hay valor en el 99% de las historias. Punto. Me da lo mismo si necesitan X, Y, Z, y ahí voy a entrar. ¿Qué pasa con si tú tienes la necesidad de escribir una historia y la escribiste, ¿por qué tendría más derecho yo de publicar algo? Porque conozco a las editoriales, porque tengo tiempo de mandarlas a los 800 concursos, o el dinero, o el tiempo. Y así sigue, ¿no? La lista es muy amplia. ¿Por qué? Ahora, el reto era, si voy a hacer una editorial para todos, porque todos somos escritores, tiene que salir con una calidad impecable, a un precio razonable, y vamos a hacer que esas obras que están en el cajón vean la luz. Y luego, como decía Ramón, que cuando ibas y le dejabas un texto te decía, ok, ahora ve y prende tu veladora, prende tu veladora y le rezas a todos tus santos para que... Lo mismo, Todo el ¿no? O sea, santoral. a todo el santoral, vamos a sacar esas novelas, esos libros, eso es lo que quieras a la luz, y vamos a esperar que tenga un gran destino, vamos a dejar que nazca y a ver a dónde lo lleva la corriente, vamos a ayudarlo lo más que podamos, yo los voy a ayudar lo más que yo pueda, y después vamos a ver qué pasa. Esa es la semilla de Toolbox. Me encanta porque aparte, ahorita mencionábamos un Stephen King, un Pérez Reverte, Ken Follett, y podríamos mencionar cualquier cantidad de escritores, sobre todo de los, quizás no los mejores, pero sí, bueno, a mí Pérez Reverte se me hace muy bueno, pero sí de los que venden aparte un montón. Yo siempre pienso, siempre hubo uno que fue el primero.
O sea, y curiosamente hay algunos escritores que dices, y el primero fue el mejor, ¿no? O sea, o el más Exacto. creativo, o sea, por ejemplo, leer Carrie hoy en día, después de 48 años de publicado, el formato en el que se escribió, dices, o sea, este güey sí era un genio en ciernes. Después ha hecho muchísimas cosas, pero el principio es una maravilla. Y cuando ves a un autor como Pérez Reverte, que de repente te hacía un libro como La Pie del Tambor o El Club Dumas, y luego te saca la serie de La Triste y de repente te saca sus libros de crónicas de cuando era, ¿cómo se llama? Periodista, pero hubo uno que fue el primero. O sea, Ajá. y hubo alguien quien creyó en él, ¿no? O sea, más allá de que el libro haya valido la pena, al final es voy a creer en esta persona, porque es un volado. O sea, yo puedo ver un libro y decir es muy bueno, me gustó muchísimo y creo que tiene proyección, pero una mala portada, un mal momento para sacarlo, porque seamos sinceros, la gente juzga los libros por la portada, o sea, eso es indudable. Oh, por supuesto. Pero además te voy a decir una cosa, lo que estabas diciendo de Stephen King, su esposa sacó su primera novela del bote de la basura y se la llevó al editor. Esa novela no se iba a publicar, pero no nada más eso. Fíjate, yo conocí al Pollo, a Ruiz Sánchez, ¿Mm? que iba yo manejando en el periférico y dijeron, ay, va a estar con Marta de Baile, Alberto Ruiz Sánchez, y yo casi me estampo por estar hablando para ir al programa y me dijeron, sí, bueno, total fui y lo conocí. Y entonces afortunadamente el programa empezó tarde y tuve oportunidad de platicar con él. Y le dije, oye, es que yo tengo una novela y me dice, ¿y? No, pues la mandé al premio Rulfo y pues no gané y ya. ¿Cómo que ya? ¿Dónde está tu novela? No, pues ya no soy escritora. Me dijo, no estás entendiendo. De eso no se trata. La vas a mandar a todos los concursos, vas a ir a tocar todas las puertas que haya. Y me contó que él recorrió todas las editoriales mexicanas y gringas, le dijeron que no, regresó a la primera y le dijeron, mira, te vamos a publicar porque qué lata das, pero no vas a llegar a ningún lado y ve dónde está ahora. Claro. Pasó con Posteguillo, pasó con, bueno, J.K. Rowling, la más famosa de todos, o Sí, sea, quizás el mejor ejemplo actual de la tenacidad de querer publicar algo y ser un éxito, el caso de J.K. Rowling, que incluso claro, la historia que hay después de Harry Potter, de ella como ajá, escritora, es sí, fascinante. O sea, sí, el peso de Harry Potter, lo que le ha significado a ella, que ha tenido que publicar bajo seudónimo para sí, demostrar que sí es buena escribiendo. O sea, y que puede exacto, escribir otras cosas que no sean de magos y de fantasía, ¿no? Yo sí, siempre diré que la mayor magia de Harry Potter fue el hacer que los jóvenes volvieran a leer. claro. O sea, en serio, hay gente que minimiza el valor de Harry Potter y yo digo, a ver, Harry Potter es un antes y un después en la literatura moderna y vale la Definitivamente, pena leerlo además, porque es muy bueno. muy bueno. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cuántas J.K. Rowlings no hay, no están en el cajón y se van a quedar en el cajón? Ese es el punto. O sea, a ver, a Stephen King, su mujer andaba de ociosa limpiando la casa. Vete a saber por qué se encontró con el manuscrito que estaba en el bote de la basura. Lo sacó del bote de la basura y lo llevó. Si eso no hubiera sucedido, Stephen King no sería nadie. ¿Cuántos Stephen Kings no han tirado su novela a la basura y se ha quedado en la basura? Claro. Bueno, algunas me comentaban que el hijo de Rulfo platicaba que, porque todo el mundo se hace la misma pregunta, ¿no? O sea, Rulfo publicó 2 libros y cuentitos y se acabó, ¿no? ¿Y qué pasó con ese genio? Y dicen sus hijos que lo veían entrar, o sea, lo veían trabajar todo el día y que cuando entraban a su oficina estaba lleno de papeles en el suelo, hechos bolita y todo, porque ya nada lo satisfacía. Dices, híjole, y probablemente ahí se fueron joyas, ¿no? Pero algo hizo que el señor dijera, ya no, ¿no? O sea, un Pero, día, pero, pero en ese ya no, yo lo que me pregunto es, ¿cuánto miedo, cuánto ego, cuántas inseguridades, cuántas... Porque, bueno, a mí el último de García Márquez no me gustó nada. Las putas tristes, nada. hay gente que te puede linchar solo por decir que no te gustó algo de García Márquez. Me da igual, no me gustó nada. Pero aplaudo que lo haya escrito, independientemente de que me haya gustado o no, que más da si me gustó o no, pero a lo que voy es,
qué bueno que lo escribió, porque ¿qué más da? Escribes, a alguien le va a resonar, a alguien le va a gustar, pero ya está afuera, que es donde tienen que estar las historias, afuera. Yo de una época para acá, hace unos años, de repente dije, a mí me encanta leer y he leído, o sea, yo cuando cuento cuál fue el primer libro que leí, la gente no me lo cree. ¿Cuál fue? El Quijote, Ah, ¿o en serio? con 7 años. Versión para niños, ojo, o sea, tampoco voy a salir aquí que yo era sabio, niño, genio y acabé Pues, la carrera a los 14 años, no. Fue una situación muy chistosa. Yo me fui de vacaciones con mis papás a España, cuando en España solo había un canal de televisión, y no había la cantidad de caricaturas que había en México. Y la única caricatura que yo alcancé a ver allá fue la caricatura que sacaron del Quijote. Una caricatura que produjo Radio Televisión Española. Excelente. O sea, la tengo en DVD y son 12 DVDs. O sea, no es pequeñita. Y me wow, encantó. Porque, pues, a ver, para un niño, un cuate que está loco, que se ataca contra claro. ¿cómo Los se llama? Los molinos y le parten el hocico y el claro. gordito simpático y todo eso. Y mis papás dijeron, ah, ¿le gustó? Mis papás siempre le leyeron muchísimo y me hicieron llegar un Quijote para niños, ¿no? Versión infantil. Y eso me generó el amor a la lectura. Y yo siempre he creído que cuando empiezas a leer, empiezas por algo y de repente, porque hay gente que dice, ¿qué lee porquerías? Dame tiempo. Su propio ritmo le va a ir haciendo buscar algo distinto, 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 distinto. Y un día cuando te des cuenta, va a leer La Guerra y la Paz y va a decir, se me hizo corto. Que no creo que nadie diga eso, pero puede suceder. Este, todo esto lo decía porque de repente, por ejemplo, me quise poner a leer cuentos de escritores famosos. O sea, Mm, escritores que son famosos por sus novelas, pero que tienen cuentos y dices, tiene que tener algo eso, ¿no? Y el primero con el que lo hice, o sea, digamos, ejercicio, fue con Hemingway. Y me puse a leer mm, los cuentos de Hemingway y dije, es que creo que son mejores que sus novelas. O sea, sí, 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 son sí. brutales. No por nada, Brutal, una de sus novelas más famosas es la más pequeña, ¿no? claro, Como es El Viejo y el Mar. Pero es que lees claro. sus cuentos y cuando te das cuenta que son de una lectura simple, déjame decirlo así, Sí, muy, muy a lo que va, cero rebuscada, vamos a contar y te das cuenta que dices, ¿cómo es posible que la gente no conozca más estos cuentos? Y ahí estoy un poco con tu idea. A lo mejor hay alguien que quería escribir un día una novela, pero no le salían más de 4 páginas por historia. Y a lo mejor es un excelente cuentista y nunca ha claro. sacado sus cuentos en una compilación de 30 cuentos porque cree que pues, el cuento es poca cosa, ¿no? O sea, Sí, exacto, claro. entonces yo sí creo que todos tenemos algo que contar, eso estoy convencido. Eh, Sí. Ahorita tú decías que todos somos artistas y yo tuve un jefe que alguna vez me dijo, todo el mundo todo el tiempo está vendiendo. Claro. Y dije, ah, caray, y es cierto, todo el mundo, todo el tiempo, en cualquier situación, está vendiendo algo. Se está vendiendo a sí mismo, está vendiendo una idea, está vendiendo un producto, Ah, lo que está vendiendo. es Y, cierto. y a veces lo entiendes, ¿no? Hay gente que te cuenta una historia que si dices, grábala. Si no la puedes escribir, grábala y que alguien te la escriba, hijo, pero grábala. Y hay Sí, otros que tienen una historia buenísima y te la cuentan que dices, esta historia es una joya, pero este güey es más aburrido que ver crecer el pasto. literal. Pero a lo mejor le falta un empujón o a lo mejor su arte es otro. A lo mejor la convierte en canción o la baila. Eh, pero quiero llegar a Toolbox. Hace rato decías que lo que menos te gusta de la parte de escribir y eso son las entrevistas, son las giras. Pero no contigo, ¿eh? Contigo sí me gusta. Aunque bueno, pues llevamos más de una hora, o sea, sería tristísimo que no te gustara. Pero, ¿cómo le explicarías a alguien? Y ahí te voy a poner a 3 públicos distintos. A ese escritor o escritora, ¿no? Yo no voy a decir escritor jamás, No, no, ¿no? por favor, Y escritores entiendo que es el plural y que incluye hombres y mujeres, porque es correcto. salvo el De acuerdo. acento del solo, todo lo demás de la RAE yo lo respeto. Este, Yo también, de acuerdo. a esos escritores que o están trabajando en un producto
poesía, novela, cuentos, ficción, no ficción, a lo mejor están haciendo su biografía, lo que sea. O sea, ese escritor que está trabajando es uno. Otro es el que ya lo ha hecho, pero lo tiene en el cajón porque tuvo mala suerte, porque lo mandó a un concurso y pues, ni las gracias le dieron, o porque lo trataron mal, tuvo la mala suerte de ser maltratado en una editorial. Eso. Y tercero, una persona que no tiene nada que ver con el mundo de las letras, más que porque sabe leer y escribir. ¿Cómo les presentarías Toolbox? Mira, justo lo que estás diciendo, Toolbox, me gusta ver a Toolbox un poco como el Virgilio de la impresión, no la impresión, porque no nada más es impresión, pero sí es como un Virgilio en el camino de las letras, vamos a decirlo, ¿no? Por verme como súper amplia. ¿A qué voy? En la primera persona que me estás diciendo, ¿no? Quiere escribir un libro, tal vez, vamos a suponer que lo tiene más o menos hecho, tal. Toolbox lo que hace es acompañar a la persona en el proceso de la escritura, edición, impresión y publicación del libro en el momento en el que esté. No importa en qué punto estás, Toolbox te acompaña para que puedas completar los pasos que te faltan. Entonces, por ejemplo, me llega desde una persona que dice, como pusiste el ejemplo del güey que tiene la mejor historia, pero es más aburrido oírle, ¿no? Que ver el pasto crecer. Desde ahí, Toolbox te agarra y te dice, a ver, tráeme la historia, vamos a trabajarla, vamos a ver cómo le hacemos, ¿eh? Y luego la que está ya con el libro terminado, que dice no sé qué hacer con él, vamos a darle una corrección ortotipográfica, editorial, vamos a leerlo, vamos a darte sugerencias si es que vemos que cualquier cosa se puede hacer. Ahora, por ejemplo, tengo una alumna que luego se volvió clienta, ahorita estamos en el proceso y yo le digo, por el amor de Dios, deja de usar tantas repeticiones, deja de usar tantos lugares comunes. No, a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta. Está bien. O sea, si tú estás consciente de que esto no está chido y vas a hartar al lector, me dice, a ti, pero mi mamá lo leyó y dice que está muy padre. Ah, bueno, está bien. ¿No? Bien. Entonces son sugerencias. A ver, las correcciones ortográficas, no. Esas no son sugerencias, esas son... Pero lo demás es hacer una es con ayuda. H. Exacto, sí, ¿no? O sea, ya está. Pero todo lo demás sí es como decir, mira, esto estaría mejor así para que el libro salga a nivel editorial, ortográfico, de la mejor manera posible. Y luego toda la parte que sigue de diseño de portada, maquetación, todo lo que es pre-imprenta, imprenta, el libro sale, la distribución, las presentaciones, etcétera. Entonces, yo lo que te podría decir es, a mí me gusta resumir esto, que Toolbox es el que te va a acompañar en cualquier lugar del camino, pero también es un acompañamiento para que no te sientas solo, para que entres a esta comunidad en donde, por ejemplo, el otro día que fue la presentación de Caro y de Laura, ¿qué pasa? Beatriz llega, presenta Toolbox, Beatriz es mi maestra, es mi amiga, hemos hecho cosas juntos, tenemos una comunidad de escritores de la que eres parte, ¿no? Y luego me gusta me gusta creer que somos como diferentes células que vamos formando pequeñas comunidades y nos acercamos a gente que le gusta lo que nos gusta a nosotros, en donde nos sentimos bienvenidos, aceptados, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, me han dicho, ¿no? Bueno, pero yo puedo autopublicar mi libro en Amazon o en donde sea. Sí, sin duda. Es otro camino. Tú vas, lo publicas con Amazon, haces tu propia presentación en casa de tu abuelita, tú solito te presentas, o sea, ¿cómo? ¿No? A mí me parece que pues, sí hace falta un poquito más de parafernalia. A mí, de que lo puedes hacer sin duda y qué padre, qué bien. Como dijo Beatriz el otro día, lo que necesitamos es más libros en este mundo. Totalmente. Acá lo que también existe es ese sentido de comunidad. ¿Qué pasa? Que Caro llega y me dice, estoy nerviosa, no quiero hablar en público, no me gusta. Tranquila, está Laura, está Beatriz, estoy yo, ahí enfrente están nuestros compañeros del taller. O sea, es ese sentido también de comunidad en donde vamos a acompañarnos, pero también vamos a apoyarnos, porque a mí me gusta muchísimo cuando se hacen estas redes en donde yo te ayudo y tú me ayudas y nos echamos la mano porque estamos en lo mismo y yo no te debo favores y tú no me debes favores
porque estamos en este mundo buena onda acompañándonos, la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, estas mujeres publican al mismo tiempo y de pronto una dice, oigan, ¿por qué no lo vendemos en no sé dónde? Va, sí, yo les ayudo, ¿qué puedo hacer yo? No, pero tú, y se van armando redes, es lo que es una red padrísima. Laura y Carolina se conocieron, te lo juro, Luis Ernesto, te lo juro, se conocieron y yo decía, estas viejas parece que llevan siendo amigas años. Se habían visto, el capitán del lugar llegó y me dijo, no, no se acaban de conocer, no les ha parado la boca. Y yo, bueno, ¿qué quiere que le diga a Capi? Yo ya me voy, ahí se las dejo. Es eso, es encontrar a tu gente, a tu tribu, que ahí estamos, ¿no? Eh, eh, si esto me lo estuvieras platicando y no hubiera estado yo la semana pasada en la presentación, viendo los libros físicamente, viendo la casa llena, o sea, en la presentación tuvieron que quitar las mesas para meter más sillas, había gente parada en las escaleras. Yo la ventaja es que encontré el lugar que estaba como en palco, entonces estaba muy a gusto, pero si no lo hubiera visto, diría, hijo, esto que está contando Jessica suena súper bonito, pero súper irreal, ¿no? O sea, es muy wishful thinking y nos ayudamos y entre unos y entre otros y únete a los óptimos. O sea, pero ya los vi, ya a lo mejor yo estoy mal de la cabeza, yo tengo un problema cuando yo recibo un libro. Hay gente que recibe el libro y lo primero que busca son las solapas para ver a lo mejor alguna referencia o leerlo de atrás. Yo siempre cuando agarro un libro, lo primero que hago es olerlo. Me Ay, encanta el olor de un libro. O sea, sí, sí. no sé por qué, pero por eso odio a los que la mayoría de las librerías los tienen envueltos en ¿cómo se Ay, llama? sí. En papel El celofán, papel, que además ajá. es de, güey, déjame leer aunque sea el primer capítulo, te juro que no me voy a quedar parado leyendo todo el libro si me gusta. O sea, Ay, eso sí te lo juro, güey. de acuerdo. Este, pero, pero yo ya vi los libros, vi 3 de ellos además, o sea, tristemente Claudia no pudo estar en la presentación porque no estaba en México, pero fueron 3 libros presentados, Sí, con mucha gente, con 2 escritoras con una dinámica muy padre, entrevistándose entre ellas, como de, pues, ¿por qué hiciste tú esto y por qué no? Y con 2 historias además, no me refiero a las de sus libros, sino historias personales muy diferentes. O sea, me llamó es, la atención cuando dijo una, pues mira, este es mi libro y como dicen por ahí, me voy derecho y no me quito y si me pegan me desquito. A mí ni me metes un taller, ni me lleves con, yo lo voy a escribir sola. Y dices, ajá, wow, wow. Y otra que dijo, no, yo me voy más a lo tradicionalito, que no es que, pero habla un poco lo que tú dices. Al final, en ambos procesos, Toolbox estuvo acompañando. Y, sí, y creo que la palabra acompañar es muy interesante que la utilices. Eh, porque acompañar es, y pensando en una persona que va caminando, cuando acompañas a una persona también es que si te das cuenta que cojea y vas a subir escaleras, le ayudas a subir las escaleras. exacto. Si puedes, le abres la puerta porque lleva las manos cargadas. Le consigues un vaso de agua porque tiene sed. O sea, Exacto, el acompañar creo yo que no es caminar junto a alguien, sino es darte un poco hacia esa persona con la que estás. de acuerdo. Yo en este programa, por ejemplo, siempre lo digo al finalizar el programa, pero lo hago ahorita, siempre le pido a la gente que se suscriba tanto a la página de Facebook como a la de YouTube y que en Spotify lo tenemos, en Apple Podcast, en iHeartRadio, que pongan una manita y que lo comenten. Ajá, Digo, pero compartan. sí, Y les digo, y no es broma, puedes ver cualquiera de los programas, lo vas a ver, les digo, con que a una persona le ayude, con eso yo ya estoy hecho. O sea, de acuerdo. ya funcionó el programa, porque además creo que en este mundo debemos de compartir cosas buenas y Sí. si a eso le amarras el apellido cultura, por decirlo de alguna mejor, de alguna forma, todavía es mejor, ¿no? O sea, para cosas malas ya es diario, o sea, ya prendes las noticias, prendes la tele, cualquier grupo de WhatsApp te va a llenar de noticias malas. Si podemos hacer algo bueno, hagámoslo. Que Sí. exista un esfuerzo como Toolbox en donde diga, a ver, yo he pasado por estas. Y mira que lo decías y te ha ido bien. ¿Mm?
porque puedes preguntarle a mucha gente que ha picado piedras y piedras y piedras Sí, y le publicaron y para la segunda dices, va a estar más fácil. No, güey, está peor. O sea, sí, sí, y sí. piedras y piedras y piedras y buscan con editoriales grandes, editoriales chiquitas, editoriales medianas. Hay gente que ya está, como decías, con Amazon. Ujú. Dentro de poco vas a encontrarlos al güey de Publímetro repartiéndote también la novela de alguien, ¿no? O sea, Oye, es, es una mala idea. no, claro que no es mala idea. Si le metes publicidad, adelante, pues los de Publímetro te van a decir Claro. bienvenida. Este, a lo que voy es, qué padre que se pueda, o sea, que exista una empresa, porque no deja de ser una empresa, con todo lo que implica una empresa. Incluso también platicabas cómo estabas tomando clases hacia ese rumbo de la vida para entender en dónde estás y Ajá. mejorar lo que es Toolbox. Qué padre que haya una empresa que diga, a ver, sí, al final aquí va a haber lana, porque las empresas para eso surgen. O sea, últimamente sí podemos publicar un libro, pero nadie se va a comer las páginas. O sea, aunque Exacto. sean biodegradables, no comemos de páginas y las pastas son duras. O sea, gruesas, no es que sea pasta dura, pero bueno. Sí, es un negocio, pero si el negocio puede ir ayudado, o sea, apoyado de ayudar, Ujú. hijos, dices, ojalá todos los negocios fueran así. Sí. O sea, Sí. y en cualquier rubro, ¿eh? O sea, llámese en la literatura, llámese en los coches, llámese en la comida. O sea, imagínate un Sí. restaurante que llegaras y te dijera, mire, señor, sabemos que usted de comer no tiene idea. No nos pida, nosotros le vamos a ir diciendo qué tiene que comer. Oh, O sí, sea, claro, porque lo que pasa es que, a ver, eh, a ti te puede gustar algo, pero no necesariamente tienes que saber cómo llegar a eso o cómo hacer que con eso pase X. No, no necesariamente una cosa está ligada con la otra. Y de hecho, yo metiéndome en esto, estoy aprendiendo cosas que jamás en la vida se me hubieran ocurrido antes de decir, espérame tantito. Ah, porque una clienta se reía porque me decía, es que Jessica, tú no sabes decir que no, ¿verdad? Le digo, no, porque todo lo que me has dicho es, no sé cómo, pero lo vamos a hacer. No sé cómo, pero lo vamos a hacer. Y al final lo acabamos haciendo, entonces la señora se muere de la risa, es una extranjera y se muere de la risa porque me dice, yo pensé que no me estabas entendiendo y por eso me decías que sí. Y yo le decía, no, es que a mí me gusta decir que sí y luego averiguamos cómo, ¿no? el ver el cómo sí siempre será mejor. Yo creo que sí, a mí me ilusiona muchísimo, porque al final lo que yo les digo es algo muy padre tener una idea en la cabeza. Primero escribirla y sacarla. Bueno, ya está ahí, pero no deja de estar o en la computadora o impresa, pero en papel de, ¿no? Vas y Ajá. lo imprimes, pero cuando de ahí se transforma en un libro y tú tienes, y yo a mis clientes, llevo cinco que ya han salido. Cuando yo los he visto recibir los libros y verles la cara, es que yo digo, jamás pensé que iba a ser, y eso sí es completamente egoísta, es algo que a mí me llena de, a ver, los libros podrían llegar a sus casas, llegan a mi casa y yo se los entrego de sorpresa porque yo quiero ver sus caras. O sea, y además se me ocurren las mentiras más idiotas que te puedas imaginar. La pobre Claudia, oye, Clau, creo que hay algo en tu baño. ¿Qué? ¿Qué? Y yo, no sé, como una hormiguita. Y yo pensando, pero qué idiota, ¿cómo no le dije que se estaba saliendo el agua? O sea, ¿a quién se le ocurre decirle que hay un bicho que no sé qué es? O sea, bueno. Y cuando vio el libro y la reacción que tuvo, y Caro, y a Laura se lo di, coincidió con su cumpleaños, es realmente un logro bien, pues muy emotivo, ¿no? Poderse compartir así. Yo a veces me gusta soñar despierto. Lo hago prácticamente todo el día. Yo a veces me he puesto a pensar el día, porque aparte yo pienso así, un día voy a tener mi libro impreso en mis manos. O sea, eso, yo no sé qué voy a tener que hacer, pero va a suceder. No sé si es el próximo año, en 10, como dice tu hermano, para que sea menos malo, o mañana. Bueno, mañana no, porque todavía no está acabado, pero va a pasar. Sí, Yo sí me pongo a pensar y digo, probablemente me suelte a llorar como niño chiquito. O sea, claro. el ver
real, porque aparte he tenido la suerte de hacer programas de televisión, he tenido la suerte de hacer programas de radio, he tenido la suerte de publicar en internet y hacer muchos, pero el libro es físico, es tenerlo, el poder oler, como te decía hace rato, tiene Sí. que ser algo irreal, o sea, maravilloso, sin lugar a dudas. Mira, yo cuando recibí el libro que escribí con Sergio, me acuerdo que lo recibí en Océano y me crucé al café de enfrente, abrí una caja, pero como si tuviera 5 años. Abrí la caja, saqué un libro y ahí mismo me puse a leerlo. Ya lo había leído 1,000,000 de veces. Pero yo creo que lo lees distinto, ¿no? Lo lees distinto y como tú dices, huele a tinta, huele a papel, pasar las hojas. Es que, mira, yo cuando volteo a ver, mi casa está llena de libros, por supuesto, y cuando veo y le digo a mis hijos, es que piensa en la cantidad de historias que están en eso y las que no están en eso y las historias detrás, lo que decías, ¿no? De J.K. Rowling, la historia detrás, la historia del autor, la historia de la gente que estuvo implicada. O sea, cuánta energía de vida no hay encapsuladas en esas palabras. Justo lo que cuentas, estaba viendo una serie en Netflix que se llama, no me acuerdo el título exacto, pero es como las películas que nos dieron infancia o no sé qué, y te cuentan, no es tanto el behind the scenes de cómo hicieron el monstruo, sino todo el anecdotario que está atrás de las películas, ¿no? Y son películas muy emblemáticas, ¿no? Por ejemplo, Ghostbusters, Home Alone, por ejemplo, te cuentan todo el problema que fue conseguir el título de Ghostbusters, porque ya existía Ajá. un programa de televisión o algo con el título, pero ellos ya lo habían pensado, entonces estaban filmando sin tener los derechos del nombre, entonces hay escenas que las filman 2 veces, una con diciendo Ghostbusters y otra con el título que le iban a poner. Entonces, muy interesante, por ejemplo, cuando te explican que la de Mi Pobre Angelito está hecha todo en como creo que en una escuela o en un gimnasio, una cosa así. O sea, ves el documental y luego vuelves a ver la película y la ves totalmente diferente. O sea, porque ya lo saboreas de una manera diferente, porque ya sabes que ese detallito que a ti se te había hecho tonto o que era muy importante, pero no sabías tan importante, o lo típico, ¿no? Por ejemplo, esta anécdota que cuentan de Indiana Jones de la primera, de la Cazadores del Arco Perdido, cuando sale el árabe con la espada y le empieza a hacer así, se le cae viendo, Indiana Jones saca la pistola y lo mata, que es además muy emblemático del personaje. Y cuando te cuentan que era que porque Harrison Ford tenía diarrea y quería acabar la escena rápido y fue lo primero que se le ocurrió, y dices, wow, o sea, pero entonces ves las Claro. cosas distintas. A mí, por ejemplo, yo cuando veo un libro, y me pasó con el nuevo libro de Beatriz Rivas, que ya nos lo presumió el otro día, y a mí me fascinó la portada, o sea, me Sí, volvió y es una portada que podrías verla y decir, oye, está muy simple. No, a ver, espérame, la portada más el título, sin saber de qué se llama, digo, de qué se trata el libro. La portada y el título se me hicieron perfectas. Entonces, cuando dices, el trabajo que hay atrás para decir, oye, tengo 8 títulos, ¿cuál le voy a poner? ¿Y por qué se lo voy a poner? Y puede ser que se lo quiera poner porque va con la historia, o porque es más comercial, o porque me lleno, por la razón que sea. Y, por ejemplo, de los libros que presentaste, y hubo uno en particular que dije, wow, ese me encanta la portada. O sea, dije, o sea, si tuviera que yo acercarme a uno de los tres, el primero que agarraría sería ese, y a lo mejor puede ser el que más o menos me gustara, ¿no? O sí, sea, pero al final también, insisto, claro. sí juzgamos los libros por la portada, ¿no? Y todo lo que hay atrás de esas decisiones. Y además es muy padre porque ahí te das cuenta también de la personalidad de los escritores, que es padrísimo porque haz de cuenta, Carolina tenía clarísimo cómo quería que fuera la portada de su libro. O sea, era una claridad, ¿no? A ver, yo quiero esto así, 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 así. Laura decía, bueno, pero se iba más por el lado filosófico, ¿no? Pero bueno, justo ahora que estás diciendo los títulos y de Federico Treger, Beatriz se fue de viaje, entonces yo la suplí y les fui a dar taller, y entonces me dijeron ya como para la segunda o tercera vez, ay, pero tráenos tú algo, y yo estaba escribiendo la novela con Sergio, entonces llevé un capítulo para tallerearlo con ellos, y lo tallereamos, y entonces Fede de repente dice,
ay, qué buena está la historia, oye, es así como si se hubieran querido matar. Y yo, espérate, ¿qué? ¿Qué dijiste? Y dice, sí, como si se querían matar. Y yo, ¡oh! Ahí está el título, nos quisimos matar. Y me dice Fede, nos quisimos, puntos suspensivos, matar. Y le dije, Federico, eres un genio. Es que para esas cosas Pero es un genio, Federico, sin duda. es un genio. Pero le salen como si fuera, o sea, es una regadera de virtudes ese hombre. Sí, sí, sí. Pero lo interesante, lo que estás diciendo ahorita, de todo el trabajo que hay detrás y de toda la magia que hay detrás, porque de veras que sí es algo mágico. Cuando Fede dijo eso, dije, ese es el título de la novela. O sea, ahí está. Porque en el título cuentas una historia, en la portada cuentas una historia, en incluso la foto de Caro, yo le decía a Caro, tómate una foto que cuente algo de tu historia, ¿no? O sea, es un mundo maravilloso este de los libros, Y verdaderamente. mira qué padre anécdota cuentas, porque muchos pensarían, disculpa mi perro, pero luego quiero opinar, muchos pensarían que el título es muy fácil. Es como de, el título sale luego, luego. No. Luego, ¿No? el título tiene que ser forzosamente parte del escritor, parte de la novela. Y tú ahorita cuentas, por ejemplo, como de un comentario jocoso, porque sin lugar a dudas haber sido Claro. jocoso, pero cuando tú dijiste me gusta, ya luego le dio la forma, ¿no? O sea, nos quisimos, puntos, o sea, si ya lo vamos a usar, vamos a usarlo como Dios manda, ¿no? Exacto. Nos contaba, por ejemplo, Tamara, cuando la entrevistamos para el de Nadie nos vio partir, que el título lo soñó Estela. O Exacto. sea, y Sí, eso es sí, muy sí. interesante también, porque, y me gusta que la gente lo sepa, por lo mismo, o sea, ¿de dónde puede venir? O sea, imagínate que digas, el título de mi libro, de mi bebé, es como si dijeras, este es mi hijo y el nombre se lo puso mi mejor amiga. Exacto. Sí, ¿Por? sí, O sí, sí, sea, sí, sí, sí. pero eso habla de también que por más personal que pueda llegar a ser un libro, el apoyo, lo que viene de afuera, los estímulos, las anécdotas, Sí. yo hay anécdotas, el otro día estaba escuchando una anécdota y dije, esa la meto en mi libro, no sé todavía cómo va a entrar, pero va a entrar. O sea, aún así tenga que salirme 2 kilómetros de donde estoy en la historia, regresar y meterla como de lugar, pero entra. O Sí. sea, y y me gusta saber como alguien que le gusta escribir, porque me cuesta mucho trabajo a mí mismo decirme escritor, me hace sentirme muy pedante, no me lo creo todavía, pero como alguien al que le gusta escribir, me gusta saber que en el universo existe Toolbox. Y me gusta porque yo sí creo que lo que está hecho para bien, primero va a tener que ser un éxito, porque nació para bien. ¿Sí me explicó? O sea, si dijeras, no, mira, se me ocurrió esto y yo ya le encontré cómo me voy a volver multiputitrillonaria en 15 días, pues, qué padre. Y ojalá pase. O sea, no, una cosa no está negada con la otra, ¿no? Pero cuando dices, mira, yo quiero hacer esto porque quiero acompañar, porque quiero ayudar, porque quiero, y claro, en medio hay un negocio, sí, qué bueno. O sea, eso nadie lo va a criticar, al contrario. Pero cuando la esencia es buena, cuando la esencia es hacer algo bueno, tiene que funcionar. Yo me acuerdo el año pasado, invito a toda la gente que nos está viendo o escuchando, que se acerque a nuestra página de YouTube, a nuestro canal a buscarlo, porque ese sí no está en Spotify ni en Apple Podcast, ni en iHeartRadio, solo lo hay en YouTube. Un evento que tuvimos el año pasado en el Museo de Arte Moderno, que de repente nos juntamos como estereotipos con Sophie Goldberg, Tamara Trotner, Mónica Salmón, empezamos, y cuando nos dimos cuenta teníamos un evento con 15 escritoras en el Museo de Arte Moderno, con público, cámaras, lo grabamos con audio pro, o sea, y en todo momento nuestro único objetivo era hacer algo que gustara. O sea, que gustara no de queremos hacerlos Entiendo. famosos y puta, que me Claro, pidan auto. No, claro. no, no. Que la Sí, sí, gente que vaya diga,
O sea, bueno, a tal grado que la primera decisión fue no hablar de libros. Y estamos hablando de 15 escritoras. O Ajá, sea, claro. no ir a presentar 15 libros, era Sí, hablar sí. de arte. Al Ajá, final se habló un poco de los libros de todas, obviamente sí, fue inevitable sí claro. mencionarlos, y todos aparecen porque los ponen delante de ellas aprovechando la pantalla, pero el Sí. objetivo era hablar de arte. Y hablamos del arte en todas sus expresiones. Padre, Y el, sí. y el objetivo era ese, el objetivo era que la gente, como decía yo hace rato, se lleve algo, una Ujú. idea, un concepto, un buen rato, una risa. En el programa hemos tenido invitados de todo tipo, escritores cualquier cantidad, médicos, nutricionistas, payasos. He tenido payasos de verdad, o sea, no es broma, cómicos, híjole, sí, filósofos. De verdad, hay veces que digo, es lo que no, me hace falta un deportista, o sea, que deportista no que sea famoso, pero que se dedique 100% al deporte, porque entonces, si alguien dice, yo corro todas las mañanas, no vale. Exacto. Y creo que es lo único que me ha hecho falta, porque he tenido actrices, cantantes, hemos tenido, te digo, escritores, ahora tenemos una editorialista, traductores, filósofos, maestros, políticos no, porque somos un programa decente, ¿no? O sea, también hay que sabernos. Bueno, sin Es- embargo, la puerta está abierta para Xochitl el día que quiera venir. Sí, 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 de Para ella acuerdo. sí. Sí, sí, sí. Y siempre con ese objetivo de hacer algo bueno. Entonces, cuando estuve en la presentación, cuando vi lo que era Toolbox, la presentación que me dio mucho gusto verla y estar, y no me acuerdo si fue la misma Beatriz o María, que dijo, ay, invita a Jessica al programa, y dije, pero mañana mismo, o sea, no me voy a esperar, o sea, no voy a ver si un día chance los astros se alinean para que tengamos la oportunidad de que Toolbox entre. No, a ver, hay que aprovecharlo, hay que hacerlo. Mira, acaban de decir algo y te dice Beatriz Graf, dice Jessica, partes de la generosidad, Toolbox tendrá éxito. Eh, Ay, gracias, Beatriz. Mejor resumen es imposible. O sea, después de esas palabras de Beatriz me dan ganas de decir, bueno, eso es todo, gracias a todos por habernos visto, porque es el mejor resumen. Pero hay algo todavía más importante que no hemos dicho, y es lo más importante del programa del día de hoy. En trigonometría, no, no es cierto. No te voy a hacer preguntas de trigonometría. A todas las personas que nos están viendo ahorita en vivo, o que nos van a ver mañana en YouTube, o que nos van a escuchar en Spotify, o en Apple Podcast, o en iHeartRadio, o sea, opciones hay. Y de todos ellos que sabemos que lo van a compartir a sus 10,000 mejores amigos para que este mensaje llegue más lejos, ¿cómo te contactan? ¿Cómo se acercan a Jessica para decir, oye, me interesa el proyecto de Toolbox, quiero sumarme al proyecto de Toolbox, ¿qué tengo que hacer? Sí, gracias. Gracias, Beatriz, por tus palabras y también a ti, Luis Ernesto. Bueno, ahorita estamos en Instagram como Toolbox ED, Toolbox Editorial, todo ¿Ok? de corrido, Toolbox ED. Y bueno, ahí me pueden contactar, me pueden mandar un mensajito porque las publicaciones que metemos en Instagram se van a Facebook, pero todavía no estamos tan, tan activos en Facebook, digamos, en Instagram, ¿sí? ¿Ok? Y también se pueden meter en Instagram en J. Reichman, J-E-R-I-J-M-A-N, ¿Ok? J. Reichman en Instagram. Cualquiera de las dos cuentas me pueden mandar un mensajito y yo les prometo que les voy a contestar. Me va a dar muchísimo gusto. Eh, Y sí, la verdad estoy feliz, o sea, de veras, eso que dice Steve Jobs, y lo menciono porque justo estoy en YouTube hoy, que dice, haz lo que amas. Y yo antes no era tan heavy, la verdad, me volví más heavy desde que estoy con Toolbox, porque hago lo que me gusta, me fascina, o sea, tanto así que me soplo las clases que me dan muchísima flojera de finanzas y esas cosas, porque, porque me gusta, me siento que estoy regresándole algo a la comunidad de forma activa y eso me hace muy feliz, qué bueno. muy feliz. Déjame repetirle sobre todo, que luego cuando estás escuchando un podcast se te van las cosas.
Voy a Sí. repetir, pueden encontrar Toolbox en Instagram. Toolbox, a diferencia de como puedan pensar muchos pochos, no es tool de herramientas, se escribe Tulbox y luego ED de editorial, Toolbox ED, así la pueden encontrar en Instagram. Y a Jessica la pueden encontrar, nos decías también en Instagram, Sí. como JT, J-E, Y, J-E Reichman. Y Reichman se escribe R-A-I-J-M-A-N. Entonces, sí. repetimos para que no sea luego de, es que no lo escuché. O apúntenlo, si están en el coche y no tienen dónde apuntar, le echan vaho a la ventana y lo hacen con el dedito en la ventana, o a ver cómo, pero ahí les va de nuevo. En Instagram, Toolbox, Tulbox, ED de editorial, Toolbox editorial, y también en Instagram, JE de Jessica, son las dos primeras letras, y luego Reichman es R-A-I-J-M-A-N. Entonces ya no hay pretexto de que no me enteré. ¿Dónde? En Instagram. O sea, tampoco les dijimos 17 redes como para que se pongan a buscar. Ahí está la imagen para los que nos están viendo, la imagen de Espérame, Toolbox. voy a poner una de adentro porque no sé si se veía bien. Así, Ahí está. Tulbo. Toolbox, sí se alcanza, y si no, ya lo dijimos muchas veces, Tulbox, para que no sean esos. Y aparte, quisimos matarnos, Nos nos quisimos quisimos matar. matar, nos quisimos matar, de Editorial Océano, que pues, también pueden ir a comprarlo. ¿Dónde Sí, lo sí, pueden sí. ir a comprar? Donde vendan libros, señores. O sea, se llaman librerías, hay varias en México. Yo siempre pongo desde Sanborns hasta Exacto. el péndulo. O sea, váyanse en todo el espectro que haya por ahí. Luego también hay una página, es nueva, a lo mejor no la conocen, se llama Amazon. Luego también ahí encuentran algunos libros. Algunos. También, sí, algunos se encuentran. Es más, pregunta personal, ¿está versión Kindle? Esta versión Kindle, sí, Entonces, claro. tengo un pretexto menos para que no lo lean. O sea, Exacto. es que luego no lo puedo leer porque me pesa. No, lo meten en el Kindle, tiene su retroiluminación, no despiertan a la pareja con la luz, lo pueden subrayar y no se quedan No, pero traumados ese de. libro sí lo deberían de... Léanlo con su pareja para que no se divorcien. Bueno, eso es buena idea. Mira, ahí está mejor. Les doy una mejor idea. No compren un libro, compren dos para que Compren lo lean dos. al mismo tiempo. O sea, Exactamente. no sea de ahí, Un pásamelo y. capítulo y un capítulo y Claro, así no se divorcian. Luego me dan las gracias. claro. O no. No, A lo mejor no híjole. se divorcian y 5 años después es de, Jessica, ¿por qué le hice Ahí no caso? me busquen. Ahí no me busquen. Ahí no la busquen en J.E. Reichman en Instagram, ni Toolbox ED en Instagram. Es para lo positivo esas páginas, para ver Si, cosas que si sean se van a buenas. poner descargados, a mí no. Sí, ya saben, si quieren insultar, se van a Palacio, al ayuntamiento, Twitter para eso se inventó. O sea, Exactamente. ahora yo no puedo decirle ex ni X, para mí será Twitter hasta el último de sus días. De acuerdo. O todos los millennials y centennials me maten diciendo, es que se llama ex, güey, ya no es Twitter es viejito. Y agradecerte de verdad, Jessica, de todo corazón. Primero, el que hayas aceptado la invitación, antes que nada. Y en segundo lugar, el que, déjame decirlo así, el que haya sido tú, no haya sido la vendedora de la editorial, ni la jefa de la editorial, ni las relaciones públicas de la editorial, sino haya sido Jessica Reichman, el ser humano que vino a platicarnos de su experiencia como escritora, su experiencia con un libro sin lugar a dudas apasionante por su esencia y por su gestación, y sobre todo este proyecto de Toolbox que de verdad, y vuelvo a utilizar las palabras de Beatriz Graf porque me parecieron maravillosas, dijo Beatriz, Jessica, partes de la generosidad, Toolbox tendrá éxito. Estoy 100% de acuerdo con, has partido de la generosidad y yo siempre he dicho que la mierda, porque yo hablo en latín, la mierda es un boomerang, toda la que avientes te regresa, pero también lo bueno es un boomerang y todo lo bueno que hagas, de una u otra forma te tiene que regresar. Y estoy seguro que si no te está regresando ya,
te va a empezar a regresar acabando esta entrevista, eso dalo por hecho. Estoy segura. Muchas gracias, Luis Ernesto, y gracias por la entrevista. Estuvo increíble, divertida. Mira, se me pasó el tiempo, pero de volada. Qué bueno. Muchas gracias. Qué padre entrevista. Gracias. De veras. Recordarle a toda la gente que nos está viendo ahorita en vivo que el programa a partir de mañana ya está en YouTube, está en Spotify, en Apple Podcast, en iHeartRadio, e insisto, suscríbanse, denle la palomita, a la palomita, la manita, comenten, aunque sea una grosería, pero comenten, o sea, algo. Yo creo que no nos merecemos una grosería, nos merecemos aunque sea una No, manita para arriba, pero y compártanlo. Y lo que decía, si esto sirve para ayudar a una persona, mejor, pero además vean qué padre, porque si hoy estereotipos sirve para ayudar a alguien que se acerque a Toolbox, que está para ayudar, entonces esto ya es como ayudar al cuadrado. Al final sí hubo matemáticas. Te dije que iba a haber matemáticas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos y evidentemente, sobre todo gracias a Jessica. Y estoy seguro que nos vamos a seguir viendo y a todos, ya saben que nos vemos el próximo miércoles en este nuevo horario, que ahora ya se pueden ir a dormir tempranito. No vayan a ver noticias, no le den la madre a su día. Ya acabó bien, acabaron arriba. Váyanse a leer un libro que puede ser de Toolbox, o puede ser de Jessica, o puede ser de alguien así. O sea, vayan a leer, siempre ayudará a eso. Sí, lean, como dicen por ahí, lean, pero lean, lean. Un placer y nos vemos la próxima semana. Gracias, Luis Ernesto. Adiós, buenas noches. Gracias.